¿Usted dice? Ok. Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos hoy aquí a la iglesia La Verdad. Estamos ubicados en Barrio Los Ángeles, Cartago, Costa Rica, y hoy nos sentimos muy contentos saber que llegamos hoy al culto y también que venimos al templo, ¿verdad? Aunque el templo somos nosotros porque somos el templo del Espíritu Santo y Él vive en cada uno de nosotros y nos gobierna también. Y ahora sí nos gobierna el Espíritu Santo, no como antes que nos gobernaba el enemigo, ¿verdad? Ahora somos ya hijos de Dios. Le damos la bienvenida a todos los que nos están mirando también por las redes sociales y les decimos que la gracia de Dios sobreabunde en cada uno de nosotros y en todos ustedes. Como siempre les despedimos, cuadernito, lápiz, para que apunten, para que ustedes tengan toda la semana el culto dominical y hasta la escuelita dominical también, para que digan, para que ustedes lo tengan en toda la semana y digan, bueno, qué fue lo que se dijo en el culto y también en la escuelita dominical. Vamos a orar antes de todo. Primero, Señor, le pedimos a usted que hoy sea usted el guía, el guión y todo lo que vayamos a hablar sea guiado solamente por usted, Señor. También le pedimos por aquellas personas que vienen hoy al culto, Señor, que les apresure usted los pasos, y a los que no pueden, que por cualquier cosa, cualquier circunstancia, no sabemos qué podrá hacer, pero que usted sí sabe todo lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Que nos puedan ver también por las redes sociales. También aquellos que nos están viendo que por redes sociales, oramos por ustedes para que la gracia de Dios esté y se manifieste cada día en todos ustedes. También le pedimos por aquellos que no pueden venir, ya sea porque están enfermitos o porque cualquier cosa que sea, Dios sí conoce. Le pedimos para que aquellas personas que nos estén viendo por las redes sociales jale el mensaje de Dios, no el de nosotros, porque yo quisiera hablar de mí, pero Dios nos ha mandado a que hablemos de solo su evangelio. Le pedimos, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesús, que todo llegue para bien. Gracias, en el nombre de Jesús, el Cristo. Amén. Vamos a hoy, aquí lo puse, Proverbios 19. Lo vamos a hacer en forma igual, como siempre lo hacemos, en forma antifonal. Y como es tan grande, tiene 29 versículos, ¿verdad? 14. 19. Sí. 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 Ay, qué tira, ya tengo que cambiar la doble. Entonces, como trae 29, lo vamos a hacer igual siempre, con hasta el 14 o 15. Sí, y entonces lo hacemos siempre con forma antifonal, ¿verdad? Empiezo yo y al último terminamos todo. Y el que quiere dar el foro, algo breve ahí, lo hacemos. Entonces, comienzo yo. Gracias, Señor, por esta palabra que usted nos va a dar, Señor. Y dice así en el capítulo 19 de Proverbios: mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. La riqueza trae muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno de sus amigos lo protegerá. Todos los hermanos del pobre le aborrecen. Cuanto más sus amigos se alejarán de él, buscará la palabra y no la hallará. El que posee entendimiento ama su alma, y el que guarda su inteligencia hallará el bien. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentira perecerá. No conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo el Señor de los bienes. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Como rugido de chorro de león en la ira del rey, y su a favor como el rocío sobre el viento.
Dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. La casa y la riqueza son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Ahora sí todos, el 15. La pereza de caer en el profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Si a algunos les quedó alguno, a mí me quedó el 3, que es muy fuerte. Dice así: la insensatez del hombre tuerce su camino. O sea, el hombre siempre quiere andar a la manera de él, no al camino de Dios. Por eso lo tuerce totalmente. Aunque uno crea que está haciendo las cosas bien, siempre hay veces va mal, ¿verdad? Y luego contra Jehová se irrita su corazón. Ay, pero ¿por qué? Dios, ¿por qué? ¿Por qué el hombre siempre le echa en cara a Dios todas las cosas? A mí, que yo soy bueno, vea cómo me van las cosas. A mí, que yo trabajo desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche y no veo la plata. A mí, que yo rezo tanto. A mí, que yo oro tanto. ¿Cree? Y se irrita contra Dios y todo se lo echa encima a Dios. ¿Y qué? ¿Qué? Por eso lo dice. La insensatez del hombre tuerce su camino. Un hombre cuando está y yo creo que a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado. Sería mentira yo engañar a ustedes de decirles: Señor, pero mire, si yo me estoy portando bien, si yo estoy esto y yo estoy el otro, y porque a mí me salen las cosas así tan mal. Pero lo que hablábamos el miércoles, la soberanía de Dios, ¿cómo se llama esta palabra? La voluntad de Él. ¿Algún otro que quieran? El 8, el que posee entendimiento ama su alma, el que Amén. guarda la inteligencia hallará el bien. O sea, que tenemos que ser comedidos con nuestra inteligencia, tener, o sea, que si estamos bien, nuestra alma está bien también. Claro. Y guarda la inteligencia y hallará el bien. Qué bueno. Porque si el alma de uno está mal, ¿cómo va a tener una integridad? No, yo iba a mencionar ese 3 también. Sí. ¿Verdad? Uno comete tonteras, hace tonteras. O sea, va por caminos equivocados y después le echa la culpa a Dios. Sí. ¿Verdad? Y hasta la misma iglesia. Uno cree que le está agradando a Dios con llevar cierto evangelio y Señor, pero si usted no ve, más bien, al lugar de ayudarnos, más bien nos atraviesa el caballo y nos hace bronca, nos quieren cerrar la iglesia, nos quieren esto y el otro. Pero no es lo que nosotros creemos, sino es lo que Dios quiere. Creo que estaríamos por aquí, ¿verdad? Seguimos con el canto con la hermana doña Beatriz. Vamos a cantar de Camino Misionero. Aunque el mundo no quiera la evangelización, no hay otra manera para el mundo salvar. Jesús el Cristo es, al mundo yo le diré, aunque el mundo no quiera la evangelización, sin misiones no se proclamará a Jesús. Jesús el Cristo es, al mundo proclamaré. Una persona me espera ahí y el Señor me guiará. Un remanente me espera
evangelización. No hay otra manera para el mundo salvar. Jesús el Cristo es el mundo, yo clamaré. El mundo no quiera la evangelización, sin misiones no se proclamará a Jesús. Jesús el Cristo es, al mundo proclamaré. Una persona me espera ahí, el Señor me guiará. Un remanente me espera ahí, el Señor me guiará. Aunque triste pueda estar, oh gozoso pueda estar, la muerte, el dolor no podrán parar a Cristo no podrán parar. El mundo rechazará, pero en mi corazón está aquel lugar donde el Evangelio no será proclamado. Aunque triste pueda estar, oh glorioso pueda estar, la muerte, el dolor no podrán parar a Cristo no podrán parar. Amén. Qué bendición. Esto es la palabra bendición. Muchas veces la utilizamos y ya se ha hecho común en nuestro vocabulario. Pero analícenlo ustedes y piénsenlo. ¿Qué es bendecir? Hay veces bendecir nos trae para bien, o hay veces lo decimos, que Dios te bendiga. Antes la persona que decía que Dios te bendiga era gente que leía mucho la palabra de Dios. Bienvenidos, ¿cómo están? Qué dicha. Y entonces hoy les digo a ustedes, analicen qué es bendecir, para que ustedes se den cuenta qué es la bendición de Dios en nosotros. Qué dicha. Bueno, vamos a empezar con la escuelita dominical, ¿verdad? Y hoy hay preguntas. Ay, así me decían a mí, viera, cuando a mí me decían que habían preguntas, yo siempre me sentaba ahí atrás y me daba unos nervios en la escuela, viera que sí, de verdad. Como yo fui el último de la camada, ¿verdad? Entonces, pero no, gracias a Dios. De verdad que ya Dios me tenía escogido para la honra y la gloria de Él y su palabra, ¿verdad? Estamos en el cuarto paso, el camino de la salvación, ¿verdad? Qué bueno, bendito Dios, de verdad que Dios nos da esta oportunidad. Hoy estaba viendo sobre unas iglesias allá en Panamá y cómo se está reproduciendo el evangelio. Y hay veces, yo los vi empezando con unos toldos de plástico. Y hoy que yo veo esta cuestión, el videobin, ¿es cómo se llama? Digo, bendito Dios, cómo
¿Por qué no le sacamos más el jugo a todas estas cosas que nos da Dios? Y vean qué lindo todo lo que tenemos. Pero vamos al cuarto, dice así: el camino de la salvación. Escuchar el mensaje de la salvación del Evangelio es aceptar. ¿Aceptar qué? Es lo que yo me pregunto. Y después dice, entre paréntesis, creer. Pero yo creo. Y si yo les pregunto a ¿ustedes en qué creen? En Jesucristo. Otros me dicen, yo creo en esta imagen. Porque ahí está, me trae recuerdos y me trae cosas. Bueno, pero ¿será verdaderamente creer en Jesucristo eso? ¿O será verdaderamente creer en Jesucristo como Señor y Salvador? Tener unas estampitas pegadas en la pared o en la camita de uno para pedirle a muchos que nos dicen, récele a este Señor. Y yo le pregunto, ¿ese Señor nació, murió, resucitó al tercer día o no? ¿Quién lo ha hecho? Solamente uno, Jesús el Cristo. Nadie puede sanarlo a usted si no es solamente Jesús el Cristo. Nada más. Nadie puede ir al Evangelio de salvación o al mensaje de salvación o a la salvación personal si no es solo por Cristo. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz del Calvario. ¿Y a qué vino Él? A derrotar todas las obras del mal. Pero dice así. Vamos a Juan 5:24. Si lo tienen, me lo avisan ahí. Sí. De cierto, os digo, el que oye mi palabra, cree en el que me envió, tiene vida eterna y no hay condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Y cuál es la condenación que hay en el hombre? ¿Ah? ¿Cuál es yo les vuelvo a hacer la pregunta? ¿Cuál es el hombre que está condenado? Pero ¿qué pasa si una persona me dice, yo leo la Biblia, yo creo en Cristo, pero me arrodillo delante de una imagen? ¿Está confundido, sí o no? Porque en Génesis, creo que 34:14, también nos habla de que no tenemos que tener dioses ajenos. Y fuera de eso, dice, si alguien me lo tiene ahí, me lo busca, Génesis 34:14, porque vea lo que dice él, que él es un Dios. ¿Qué? Si alguien lo tiene ahí para que me lo lea. 34:14. Sí, señora. Le dijeron, no podemos hacer esto, de dar nuestra hermana a nombre de ese No sabe. No importa. Debe ser eso. Éxodo, sí. Éxodo 34:14, sí. Sí, Éxodo 34:14. ¿Qué dice? Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Dios qué es? Celoso. Celoso. ¿Y qué dice? ¿No te qué? Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Y Dios aborrece esas cosas. Aunque creamos que le estamos haciendo un favor a Él, no. Esa fue la manera que a nosotros nos enseñaron. Y destetarse de eso es muy difícil. Muy difícil, muy difícil. Pero vea que dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree, pero ¿creer en qué? En el Evangelio. Por eso dice, escuchar el mensaje de salvación del Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? La palabra de Dios, la Biblia. No tengo que quitarle, no tengo que ponerle. ¿Quién es el que ha puesto cosas? ¿Y por qué es que está el hombre separado? Porque el hombre ha metido las fuerzas de él ante la voluntad de Dios y entonces ahí es donde estamos separados totalmente. Entonces nos vamos a Juan 1:12 también, para que veamos una cosa aquí. Juan 1:12 y dice,
Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda, ¿verdad? ¿Quién fue el que le dijo ahí? No. Vamos a ver. Juan 1:12. Sí, estoy. Sí. Sí. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Exactamente. Exactamente. ¿Les dio qué? ¿Una potestad de qué? Ser hechos hijos de Dios. Yo me pregunto hoy, ¿usted se cree hijo de Dios o todavía siente dudas? Esto no es que yo hoy vengo a un culto y ya mañana ya yo soy hijo de Dios. No, sí. Porque el enemigo siempre le va a meter a usted dudas. ¿Para qué va a esa iglesia? No es lo que le habla. Es que ahí usted le van a hablar y todavía hay gente que se atreve a decirle, pastor, viera que voy a traer una gente a la iglesia. Son muy amigos míos y hasta son de muy buena sociedad. Porque ellos pueden ayudarnos en la iglesia. Pero eso sí, no sea usted tan durillo para dar el mensaje. No les diga que no se resienta. Sí, para que no se me resienta. Y usted me dice más o menos cuáles son los cultos para traerlos. Engaños. Nosotros no podemos decirle absolutamente nada. Por eso el que cree, ¿qué pasa? El que cree puede tener la satisfacción de que es Jesús el Cristo el único que puede reinar en nuestro corazón. Nos vamos a leer Efesios 2:8, ¿verdad? Porque dice así, por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? Y esto no es de quién, de vosotros, pues es don de Dios. Yo sí tengo fe. No sea mentiroso, usted no tiene fe. ¿Por qué? ¿Por qué le digo que soy mentiroso yo todavía? En algunas cosas. Porque si yo tuviera fe, yo le creo a la palabra de Dios. Y no le creo a lo que me dicen muchas veces los hermanos de la iglesia o el pastor. Pero vea, dice, porque por la gracia de Dios, ¿qué es gracia? ¿Qué es la gracia? Es un favor inmerecido, un regalo que nos dio Él. ¿Y cuál es ese regalo? Cristo. Sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Si yo no tengo fe, yo no le puedo agradar a Dios. Si yo no tengo fe, Dios primero. Bueno, vamos a poner un ejemplo así. La fe. Mañana es lunes, si Dios lo permite. Y tengo la fe que voy a ir a una entrevista de trabajo. Y me van a dar ese trabajo. Pero esa es una fe muy mía. Pero si yo he venido poniendo en manos de Dios y le digo, Señor, mi fe me dice que sí, pero la fe es dada por usted, no por la fe mía. ¿Por qué? Porque la fe mía se debilita en los momentos difíciles. ¿Cuál de todos nosotros cuando tenemos momentos duros se nos bajan las pilas? A todos se nos ha bajado. ¿Cuál era aquel hombre, Abraham, o el que le alzaban los brazos? A Moisés. Le alzaban los brazos, ¿por qué? Porque él se cansaba, pero le volvían a levantar. Y si por fe, si nosotros, dice que nosotros no podemos agradar a Dios si no tenemos fe. Y vea que si es una fe tan pequeñita que nos dice un granito de mostaza. Pero Dios mira la fe ¿cómo? A través del Evangelio. Cuando usted y yo nos venimos quitando de los viejos moldes que yo tengo, cuando yo comienzo a darle lo que es, como dice don Daniel, hay veces nos tenemos que ponernos unos anteojos así como de caballo que nos ponen, para solo mirar aquí recto, no lo que nos manda el mundo, sino para estar mirando el Evangelio. Vamos a irnos aquí. Sí. Cuando habla de la fe es creer. Cuando leyó Juan 5:24 es creer en Dios. Y en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a el que creemos. Amén. Dios crea que le hay y que es galardonado. Exactamente. Imagínense que hay. Segundo, que va a ser galardonado uno. O sea, tras que todavía la debemos, nos da, nos paga y nos regala otra cosa más.
Imagínense qué bonito. Ahora vamos aquí al 5. Sí. Al número 5 dice, aquellos que aceptan a Jesucristo como el Señor y Salvador llegan a ser hijos de Dios. Ustedes han pensado, ustedes ahorita, o yo, me imagino que ya ustedes han aceptado a Jesús como el único Salvador, ¿verdad? Y si no hay nadie aquí, o si hay alguno que todavía no lo ha recibido, pues podemos, no para exhibirnos, porque esto no es aquí exhibir a nadie. Ah, mire, es que doña Tere no lo ha recibido, tiene que venir aquí al frente. No. Hoy puede ser un día para abrir el corazón a Dios, a Cristo, y decir, Señor, yo sin usted no soy absolutamente nada. Pero yo, que se lo voy a dar como experiencia propia, yo decía, si yo recibo a Jesucristo, pierdo todo. Imagínense, ya vea qué mente me tenía a mí. Pierdo todo, ¿qué? Ya dejar de andar en baile, dejar de tomar licor, dejar de eso. No, más bien fue unas ganancias, todo eso. Y tuve que hacerlo, ¿por qué? Nada más porque es la gracia de Dios. Entonces, vean, hermanos, bueno, este no era la hojita que tenía aquí. Pero dice así ya, el 5, aquellos que aceptan a Jesús el Cristo como el Señor y Salvador llegan a ser hijos de Dios. Ya nosotros no somos hijos de Satanás. El hombre que no aceptaba a Jesús como el único Salvador, déjeme decirle con el perdón que se merece, lo dice la Biblia, no lo digo yo, son Juan 8:44, hijos de... pero es que confundimos muchas veces, pero es que usted sigue pecando, hombre, es que ¿a quién le creemos más? ¿A la Biblia o a lo que yo digo? Créanle a la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro único Salvador, nuestra vida va a cambiar. Ahora les vuelvo a hacer otra pregunta. ¿Y por qué vienen ustedes al culto? ¿Y por qué yo vengo al culto? ¿Y para qué vengo al culto? Y me vuelvo a hacer otra pregunta. ¿Cómo se sienten hoy al primer día que vinieron? ¡Wow! El primer día que yo vine, yo sentía que se me caía este techo. Que yo era el más malo aquí. Que yo era este. Como si fuera una competencia, el más pecador tiene que venir aquí. No, es por la gracia de Dios. Y dice, vienen a ser ciudadanos ¿de quién? Del cielo. Y sus nombres están escritos en el libro de la vida. Juan 1:12, otra vez. Y lo tienen ahí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Otra vez, está diciendo. Les dio la potestad. ¿Qué es una potestad? Si a la chiquita de doña Flor, es usted, ¿verdad? Si estas son las llaves de su casa, ¿verdad? Y si usted le dice a ella, la chiquita, vea, esta es la llave que abre la puerta. Aquí usted no me deja entrar a nadie hasta que yo venga a la tarde, ¿verdad? ¿Qué le dio usted? Le dio la potestad. Pero si tal vez dice usted, no, mejor no le doy la llave porque no. Es capaz que mete un reguero de chiquillos a jugar aquí y me desordena la casa y todo eso. Le dio una potestad. Ella ya sabe que esta llave puede abrir. Dios nos dio una potestad ¿de qué? De ser hijos ¿de quién? Hijos de Dios nada más, ¿verdad? Después dice aquí. Vamos a ver. Viene a ser ciudadanos del cielo y sus nombres están escritos. Ahora, Filipenses 3:20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Imagínense qué ciudadanía vamos a tener. Si ustedes se murieran hoy, si yo me muriera hoy, ¿a dónde voy? Y por lo general, cuando uno le está empezando a hablar del Evangelio y él le dice a uno, mire, hermano, déjeme a mí así. Yo creo, y esta es mi manera de creer, yo creo en esto, pero cuando viene y uno, como se dice vulgarmente, lo pega con los tacos de frente y le dice, hermano, si usted se muriera, ¿para dónde va hoy? No sé. Pero no dice que usted es conocedor de la palabra de Dios, no dice que usted lee la palabra de Dios, no dice que usted conoce a Jesucristo.
Lamentablemente nos llenamos de literatura y nos llenamos de muchas cosas, pero no nos llenamos de los privilegios y lo que Dios nos está dando, que dice que ya ahora somos hijos de Dios, que los que aceptamos al Señor, nosotros vamos a heredar muchas ciudadanías en el reino de Dios. Y Lucas 10:20, ¿qué dice Lucas 10:20? Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, Ajá. sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Ustedes han visto, no sé si en el Facebook han visto, hay un señor, un pastor alto, gordo igual que yo, pelón también, ¿verdad? Y agarra una culebra y sacan este versículo, el 19, dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y no os dañará. Y lo agarran y la gente, y era un culto, hermanos, vean lo que es dar, lo que no saben, lo que Dios quiere que demos, el evangelio, no espectáculos ni shows como se hacen en muchas iglesias. Agarró la culebra, lo puso ahí y se puso a orar y dio este versículo. Cuando llegó y lo pegó aquí, al ratito estaba echando espuma. ¿Pero qué dice el 20, don Luis? Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, Ajá. sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Doña Flor, usted va a orar para su casa, ¿verdad? Si Dios nada pasa malo. Usted sabe que ahí está su casita, ¿verdad? Y entonces yo, ¿dónde me regocijo yo ahora actualmente? Solo en el gozo del Señor. No por nosotros, sino porque Dios es amor, porque Dios nos da todo. Y entonces ya vemos aquí en Lucas 20 que ya tenemos la ciudadanía en el libro de la vida también. Ahí lo voy a traer, si Dios lo permite, para que algunos se pregunten, o algunos nos preguntamos, porque yo hacía la de los loros. Repetí: Señor, que yo esté escrito en el libro de la vida. ¿Y qué era el libro de la vida? Ni sabía yo qué era. Señor, que yo estoy en... Y repetía, pero mi oración no calaba. O sea, mi oración no llegaba a Dios, y como dice don Daniel, rebotaba del cielo raso hasta aquí. Entonces, por hoy lo vamos a dejar por acá. Recordemos siempre, aquellos que han aceptado a Jesucristo como el único Señor y Salvador, llegan a ser hijos de Él. Qué lindo ser hoy hijos de Dios, ¿verdad? Pase lo que pase, somos hijos de Dios. Nadie nos va a rechazar. Pero vieran, hermanos, cuando a mí me decían eso, ¿qué voy a hacer yo hijo de Dios? Está loco. No, menos que me dijeran hermano. No, yo ser hermano suyo. No. Y vea lo que dice, bro. Primero muerto, sí señor. Hermano, ahí está, no sé, para ayudar a complementar un poquito la idea de las serpientes. Ajá, sí. Dice: aquí os doy potestad de hollar, majar serpientes y escorpiones, y aquí más importante, me dice: y sobre toda fuerza del enemigo, nada os dañará. Amén. Esa es una manera espiritual del ataque. Amén. De que viene de cualquier lado. Sí. De que puede picar una culebra. Que si no lo va a retener ese veneno de ahí. Puede ir por fe y no sanará. O influencias del enemigo que vienen por medio de la televisión o de alguna persona que no está con Cristo o de alguna otra situación, son ataques del enemigo. De una manera espiritual, aquí nos dice: sobre toda fuerza del enemigo, nada os dañará. Porque estamos regocijados en Él, porque todo eso se va a sujetar, porque ya estamos constituidos como hijos de Dios, estamos constituidos de la vida como hijos de Dios. O sea, esa es una seguridad más que Dios está con nosotros. Amén. Buenos días a todos, que Dios les bendiga. Amén. Bienvenidos, los que llegaron después de que iniciamos. Es un gozo y un placer verlos por acá. Francisco, qué dicha ver. Espero que esté tu salud mejor, ¿verdad? Y qué dicha que trajiste a los muchachos también, qué bendición. Vamos a nuestro minuto de vida cristiana, Romanos capítulo 13, continuamos ahí. La última vez habíamos hablado de la importancia de someternos a las autoridades y la excepción única que había. Hoy vamos a leer Romanos capítulo 13, versículos 3 y 4.
Recuerden que todo este minuto de vida cristiana lo que busca es que nosotros vayamos alineando nuestro corazón al corazón de Dios en cuanto a la vida cotidiana. Nosotros en la Iglesia Cristiana La Verdad tenemos un enfoque primordial que es predicar a Jesús, el Cristo, como el único y suficiente Salvador. Esa es la razón de ser de la Iglesia. Predicar a Cristo. Que las personas escuchen el mensaje del Evangelio. Ahora, una vez que las personas hemos escuchado el mensaje del Evangelio y además que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, debemos ir construyendo una vida cristiana. Este minuto con Dios tiene que ver con esa construcción cotidiana que todos tenemos que ir haciendo hasta que el Señor nos llame a su presencia. Todos los días tenemos que aprender algo. Por eso es que, por ejemplo, se le el proverbio todos los domingos. Porque Proverbios es una guía de vida diaria, de cómo enfrentar la vida. ¿Verdad? Lo que leíamos hoy, de que nosotros a veces torcemos el camino y después nos quejamos con Dios. Dios, ¿por qué me pasa esto? Pues, muchacho, no me hiciste caso. Muchacho, ¿por qué? Porque no hiciste lo que está escrito en la Biblia. Por ejemplo, lo que vamos a leer hoy, Romanos 13, 3 y 4. Dice así: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Qué es lo que pasa cuando uno desobedece a la autoridad? Tiene consecuencias. Y después uno dice: Dios, ¿por qué estoy aquí? Porque no seguiste el consejo de la palabra de Dios. Eso es lo que pasa. Tan sencillo como eso. Y vienen las consecuencias, vienen las implicaciones. Y nosotros se nos olvida de lo que decía hoy Proverbios. Torcemos nuestro camino y después nos enojamos con Dios. Dios, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy hasta aquí de deuda? Mire, que salí fiel a fulanito y fulano no pagó y ahora lo tengo que pagar yo y yo me enojo con Dios. Y en Proverbios habla clarísimo de que no debemos salir desviadores de nadie. Por eso es tan importante la vida cristiana, por eso es tan importante seguir el consejo de la palabra de Dios. Y hoy el consejo es: respetemos a las autoridades, tengámosles respeto, tengámosles temor. El temor en la Biblia no es de miedo, en algunos contextos, sino de respeto. ¿Por qué? Porque la autoridad está para emitir juicio, para emitir orden, para castigar al que hace lo malo. Entonces, nosotros, como leíamos la semana pasada, debemos someternos a la autoridad en el tanto lo que diga la autoridad no vaya en contra de la palabra de Dios. Es la única excepción. Estamos en un país, estamos bajo un orden judicial, bajo un orden de leyes y reglamentos y decretos, y debemos someternos a ellos voluntariamente porque la palabra lo dice. Es la forma en que nos puede ir bien. Dice: haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios. De lo contrario, si hacemos lo malo, vamos a tener consecuencias. Amén. Bueno, hoy tenemos un especial, voy a dejarlo por acá listo. El hermano Marvin nos trae un canto especial, yo quisiera que le presten atención. Voy a poner esto por acá. Y que el hermano Marvin, el bien, no me da tiempo. Y después pasamos al mensaje. Este es un canto como para analizarlo y preguntarse hacia mí. Preguntar: ¿cómo está mi alma hoy? ¿Cómo está mi alma? Si pueden, le van poniendo atención al canto ahí y ustedes mismos se van contestando, ¿verdad? Dice así: oh alma mía, ama a Jehová, porque a su imagen Él te creó.
y por la sangre de Jesucristo te ha rescatado en su inmenso amor. Debes amarle, oh alma mía, eres la esposa de mi Señor. Por eso entrégate sin más reserva, que sin reserva por ti se dio. Jamás olvides, oh alma mía, las maravillas de tu Hacedor, que con su muerte te dio la vida y eternamente la salvación. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que te rescata del hoyo tu vida, y el que te corona de favores y misericordias, el que te sacía del bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Ama quien tanto a ti te ha amado, piensa en que nunca te olvidará. Busca quien siempre ansía encontrarte, bríndale honra, que Él te da paz. Oh alma mía, oh alma mía, oh alma mía. Un canto para que lo pongamos ahí. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Eso está en un salmo. Y qué bendición cuando la palabra de Dios nos da aliento, nos anima, nos invita cada día a confiar en el Señor y a no olvidarnos de Él. Precisamente hoy yo quiero que vayamos al Romanos capítulo 8, versículo 1. Y quiero que conversemos con base en la palabra acerca de las circunstancias, de las situaciones, de los momentos, del dolor, de la enfermedad, de esas situaciones a veces económicas que nos apretan. Y este canto, yo cada vez estoy más convencido de que Dios todo lo coordina, todo lo planea. Porque ayer yo le escribía a Marvin y le decía, Marvin, ¿usted no tiene algún canto? Algo así le puse, que algún especial, algo que haya ensayado y que lo domine. Y me dice, tengo este, y me lo mandó. Y yo le decía ahora a Marvin, la verdad es que no entendí el tono, entonces yo que no lo capté. Y cuando vino Marvin, ahora temprano en la mañana lo cantó una vez y hizo un ensayo. Digo, mira, qué
qué interesante, porque se ajusta a lo que yo deseo hablar hoy, lo que el Señor puso en mi corazón. Porque por eso que dice, de que no olvidemos ninguno de los beneficios del Señor. Y Romanos 8:1, que es lo que yo quiero que leamos hoy, que empecemos hoy, dice la palabra del Señor así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos la alabanza, la gloria y la honra, Señor, a ti, Señor. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Señor, qué grande eres, Señor, que siempre estás con nosotros. Que tú estás con nosotros siempre, con tus hijos, con los que hemos tomado la decisión de recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Sabemos, Señor, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, los que andan conforme al Espíritu. Qué bendición es saber eso. Qué ánimo, qué aliento, qué especial, Señor, para que podamos sobrellevar las vicisitudes de la vida, Señor, para que podamos tener una absoluta confianza en ti, una total confianza en que aun cuando nos llames a tu presencia, como leíamos ahora en la escuela dominical, Señor, ya tenemos la ciudadanía al cielo. Vamos a estar en tu presencia, Señor. Estamos escritos en el libro de la vida, somos hijos tuyos, Señor. Qué bendición. Cuán grande es eso, Señor. Cuán grande es conocer de la bondad de ti en nuestras vidas. Padre, que tu palabra cale en nuestros corazones, que nos dé ánimo, que edifique nuestras vidas, Señor, y que la podamos poner por obra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Qué 3 cosas voy a mencionar? A ver. Ajá. 1, resumen. Ajá. 2. No, gracias. Gracias recibida. Y 3, la oración a la que me lleva el mensaje. Esto lo voy a seguir diciendo por algún tiempo adicional, porque es necesario que toda la iglesia y las personas que nos ven por las redes sociales se acostumbren a prestar atención a la palabra de Dios, al mensaje. El mensaje no es que a Marvin le sobra el tiempo y entonces estudia el material Nueva Vida, Nuevo Vivir, o que a mí también me sobra el tiempo, entonces, no sé, ahí en el transcurso de la semana me ponga a leer la Biblia y voy a hablar de esto. No, el mensaje viene de la palabra de Dios, del trono de Dios. ¿Para qué? Para edificarnos a todos. Y digo edificarnos, o sea, a mí también me edifica. A mí me instruye. Yo siempre he dicho y lo sostengo, yo siempre presto atención cuando le escucho un mensaje a otras personas. Don Luis ha predicado aquí. Y yo le presto atención a todos los mensajes que provengan de la palabra de Dios, porque yo sé que me va a edificar. Y el acostumbrarse a esto, a que cuando yo escucho un mensaje, al finalizar hago un resumen con una palabra o con una frase de qué habló el mensaje, en qué me bendijo ese mensaje, en qué me construye a mí mi vida ese mensaje, y además el mensaje me lleva a orar por esto. Es cuando el mensaje toma lugar en mi vida, me empieza a echar raíces y a formar mi carácter cristiano. Es cuando yo veo que lo que dice Hebreos 4:12 se vuelve una realidad en mi vida, que la palabra es viva y eficaz. Y corta el alma, me llega a lo más profundo y digo yo, mira, caray, ahora sí estoy entendiendo lo que decía usted, Marvin, que ahora lo entiende el mensaje. No viene por venir al culto, no escucha el mensaje por escucharlo, porque no tiene otra cosa que hacer o porque es obligación venir, sino porque hay una bendición implícita en la palabra de Dios. Pero tenemos que ser conscientes de esa bendición. Por eso es que insistimos mucho en papel y lápiz, tomar nota.
o escuchar el mensaje después por las redes sociales. Generalmente ya yo los domingos en la noche les envío un enlace por YouTube, perdón, de este mismo mensaje. ¿Y por qué por YouTube? Porque YouTube lo puede ver cualquier persona. Lo que nosotros transmitimos es vía Facebook y solo las personas que tienen cuenta de Facebook lo pueden ver. De lo contrario, no. Pero YouTube lo puede ver cualquier persona. Entonces ustedes pueden escuchar esos mensajes o repasarlos durante la semana para que sea de edificación. No es para que me escuchen a mí o para que escuchen a Marvin o para que escuchen a don Luis cuando ha compartido la palabra o para que escuchen a Bolívar. No. Las personas somos servidores nada más, somos instrumentos de Dios. Las personas como tales no tenemos nada en particular. Lo que sí tiene especial particularidad es la palabra de Dios. Y ahí es donde nosotros queremos cimentar la vida cristiana de nosotros, de todos nosotros. Les decía que este canto viene muy a propósito de lo que yo les quiero mencionar hoy. Que es, ¿qué hacemos cuando estamos en sufrimiento? ¿Qué hacemos cuando pasamos por situaciones adversas? ¿Qué hacemos cuando algo toca el alma nuestra y nos entristece? Nos duele, nos hace lamentarnos. Hace unos días hablaba yo de Lamentaciones capítulo 3 y dice Lamentaciones capítulo 3 que si hay algo que nosotros debemos lamentarnos es por nuestros pecados, no por nuestras circunstancias. Pero sin embargo todos pasamos circunstancias y esta semana o estas últimas semanas han sido particularmente, ¿cómo decirlo?, intensas en circunstancias que algunos de ustedes y yo mismo y otras personas que no están aquí han pasado. Y yo me pongo a pensar, qué curioso que haya personas que estén pasando por situaciones difíciles, algunas situaciones económicas, alguna persona por ahí con violencia en su casa, otros con tristezas de corazón, otros con cosas que se ven cuesta arriba, como decimos aquí. Y yo me puse a pensar, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Y si bien no vamos a hacer un estudio ni extenso ni profundo, yo sí quiero dejar en el corazón de ustedes lo que la palabra nos dice de cómo debemos enfrentar estas circunstancias. Yo sé, perdón, que algunos de ustedes no pueden ver los mensajes de los miércoles en la mañana, ni pueden asistir, es obvio, generalmente las responsabilidades de las personas son durante el día. Pero el miércoles pasado Marvin habló sobre la soberanía de Dios. Les recomendaría, si pueden, véanla, porque cuando uno va comprendiendo paulatinamente y progresivamente acerca de la soberanía de Dios, uno va desarrollando confianza en que efectivamente es una realidad que nuestra vida, como dice el apóstol Pablo, está escondida con Cristo en Dios. Y lo empieza a vivir, lo empieza a sentir, y aquello que se vuelve una carga, aquello que se vuelve una preocupación, deja de ser carga y deja de ser preocupación, porque Dios tiene cuidado de todo. La soberanía de Dios te lleva y permite que pasemos por situaciones. Pero como dice 1 Corintios 10:13, juntamente con la prueba da la salida. Y en eso yo quiero que meditemos hoy. Y casualmente esta semana, vea que Dios todo lo hace. Es que yo digo casualmente, pero entiéndame que no estoy diciendo que es una casualidad. O sea, tal vez es mi forma de expresarlo. Hoy, esta semana empecé a leer el libro de Job, porque Job es una persona que a mí me inquieta. Yo no he visto a un estudioso bíblico que me diga que la razón del libro de Job es esta, así, que lo concrete en una frase, ¿verdad? Porque es una situación muy intrigante. Si ustedes no lo han leído, les diría que ojalá lo puedan leer, el libro de Job. Porque Job es una persona, fue una persona devota de Dios, temerosa de Dios,
sacerdote de su casa, una persona justa delante de Dios. Y sin embargo, Job es sometido a una prueba intensa en el que pierde a su familia, que pierde sus bienes, y no solo eso, sino además se enferma con una enfermedad terrible. Y vamos a ver dos cosas de Job, y después vamos a ver otras que nos pueden ayudar a tener la perspectiva correcta, y yo digo bíblicamente correcta, cuando estemos ante situaciones difíciles. Cuando, algo nos agobia, cuando algo nos pesa. Vamos al libro de Job, y vamos a empezar por ahí. La soberanía de Dios, casualmente, lo que hablaba el miércoles Marvin, las circunstancias y la actitud correcta. Viendo este personaje de Job, que repito, si pueden, léanlo, y si leen todo el libro de Job, que son 40 y tantos capítulos, tal vez algún día podemos hacer una discusión de qué es lo que entiende cada uno, de qué quiere enseñarnos ese libro. Y ya les digo, todavía no he encontrado un estudioso que diga, la enseñanza del libro de Job es esta. Hay muchas y diversas opiniones. Yo creo que ya entendí por qué, pero es mi opinión personal y no es el tema de hoy. Pero a mí sí me interesa que veamos cómo reaccionó Job cuando pierde su familia, cuando pierde sus bienes y cuando pierde su salud. Y vean lo que dice Job, capítulo 1, verso 20 al 22, dice: Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué dice? Y adoró. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová, sea el nombre de Jehová bendito. Y dice el 22, por si nos queda alguna duda: En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y empiezo por esto. ¿Cuál es la actitud de nosotros cuando nos enfrentamos a una prueba? Cuando algo nos duele en el alma, cuando algo nos llega al profundo del corazón, ¿qué es lo que hacemos? Hoy hace 15 días yo hablaba de Lamentaciones y les decía que, bueno, no les decía, leía lo que dice Lamentaciones capítulo 3. Si de algo tenemos que lamentarnos es del pecado, pero no de las situaciones. Si sube el recibo de la luz, no tenemos que quejarnos por eso. Si tenemos problemas, si nos quedamos sin bienes, si la familia se desborona, ¿qué hacemos nosotros? Y aquí Job nos enseña cuál es la actitud correcta ante las situaciones difíciles. ¿Cómo tenemos que enfrentarlas en primera instancia? Y no es el único consejo que la palabra de Dios nos da. Vamos a ver varios consejos. Pero lo primero es nuestra actitud. Lo primero es cómo vamos a recibir eso. Beatriz sabe perfectamente que ha habido una situación en nuestra familia, y perdonen si se me quiebra la voz, que me ha dolido mucho, muchísimo, y me ha llegado al fondo del corazón. Y tal vez por eso es que Dios ha tratado conmigo ese tema, porque yo tengo que tener la actitud correcta, porque yo también debo reconstruir una relación espiritual con Dios de manera correcta. Y tiene que empezar por aquí, por la actitud. Como dice Job, se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza. Estas tres cosas son gestos muy culturales judíos de expresar exteriormente una aflicción. O sea, no es que me voy a rasurar la cabeza, ellos lo expresan así, cuando están en lamento. Se postró en tierra, o sea, se puso de rodillas, ¿y qué dice? Y adoró. Y yo me pongo a pensar, ¿quién de nosotros, ante una situación difícil, se va a postrar delante del Señor y lo va a adorar?
Qué difícil, ¿verdad? O sea, yo creo que ninguno de nosotros, si levanto la mano el primero, lo haría. Señor, te doy gracias por esto que estoy viviendo. Por esto que me estás haciendo pasar. Te doy gracias. Claro, Job lo entendía y es lo que tenemos que entender nosotros. Hay un propósito. Por eso él podía adorar. Porque aún en medio de eso él podía adorar. Pero no solo eso dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job comprendía la soberanía de Dios. Todo está bajo el cuidado de Dios. Vean el mensaje del miércoles. Todo está bajo la soberanía de Dios. Por eso es que Job podía adorar. Porque comprendía que aún eso, y el texto lo explica, aún eso que está, esas tragedias tan terribles que él estaba viviendo, aún eso está bajo el cuidado de Dios. Y dice, sea el nombre de Jehová bendito. Hoy que leímos ese proverbio, que nosotros equivocamos el camino y después contra Jehová se irrita nuestro corazón. Usted me va a decir, Job tenía todo el derecho, toda la razón para irritarse con Dios. Dios, ¿por qué permitís esto? ¿Por qué se destruye mi familia? ¿Por qué se destruyen mis bienes? ¿Por qué me quedo sin nada? ¿Se podía haber irritado? Claro que sí, humanamente hablando. Pero Job conocía a Dios. Y Job confiaba en la soberanía de Dios. Lo que hablábamos el miércoles. La soberanía de Dios no es un asunto de un diccionario. Lo conversábamos Marvin y yo aquí, ya fuera de cámaras, como dicen. La soberanía de Dios es algo que la Biblia enseña y que yo debo recibir y aceptar. Y cuando yo lo recibo, lo acepto, es cuando yo puedo adorar a Dios. Y cuando yo puedo decir, sea el nombre de Jehová bendito. Bendito Dios que me hace pasar por esto, aunque suene extraño. Pero bendito Dios, porque hay una enseñanza. Porque Dios está enseñando algo a mí, como dice 1 Corintios 10:13, una prueba que no es que yo no puedo soportar y Él me va a dar la salida. Yo puedo salir de esa prueba agarrado a la mano del Señor, ¿verdad? No por mis propias fuerzas, por supuesto. Y vean cómo dice el versículo 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, Job nunca pensó que Dios tenía algo escondido, algo debajo de la mesa, como decimos nosotros, en toda esa situación. No. Job realmente no atribuyó a Dios alguna mala intención, diríamos en el lenguaje nuestro, en todo esto. Por ahí empieza la actitud. Y vean lo que dice Job 2:10. Todavía nos complementa un poco la actitud correcta de Job. Dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, no pecó Job con sus labios, segunda vez que lo dice. Esto es porque la única persona que le quedó a Job con vida fue su esposa. Y su esposa, el único consejo que le dio fue, maldice a Dios y muérete. Versículo 9. Entonces Job le responde de esa manera. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Qué bonito es cuando uno tiene grandes bendiciones, cuando a uno todo le favorece, cuando hay dinero suficiente, cuando las necesidades se satisfacen, cuando las cosas caminan sobre rueda, cuando usted tiene una familia feliz y alegre y todos juntos. Qué bonito. Y aquí lo dice, ¿recibiremos de Dios el bien? Por supuesto que sí. Y estamos felices en esas circunstancias. Pero cuando no, cuando nos llegan las vacas flacas, como decimos, cuando se nos viene una tras otra y tras otra, ¿qué hacemos? Y Job nos dice la actitud correcta, adorar a Dios, que el nombre de Dios sea bendito, y Dios no tiene ninguna segunda intención en lo que estamos viviendo. Y aquí nos dice, vamos a recibir las cosas
bonitas de Dios? Por supuesto que sí. Y las que no, las vamos a rechazar. Si todo está bajo la soberanía de Dios. ¿O no? Marvin. Lo hablábamos el miércoles. Dios está al cuidado de todas las cosas. Por eso es que nosotros podemos decir, Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso es que podemos decir que somos templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 3:15. Dios siempre está en nosotros. Entonces, por eso es que Job podía adorar, por eso es que Job podía decir, bendito sea el nombre del Señor. Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Vean qué interesante, segunda vez que lo dice. Job no pecó con sus labios. Aún, léanlo, capítulo 1, vean cómo quedó Job. Sin familia, sin bienes y enfermo. Totalmente solo. Y ahí describe cómo estaba. Se rascaba con una teja ahí de la picazón que tenía en la piel. Una enfermedad como una sarna, digamos, una cosa así. Y ahí sigue el libro de Job. Pero me gusta cómo empieza, la actitud correcta. La verdadera y actitud correcta. Ahora, ¿cuál sería o cuál es el segundo punto? El cuidado y la gracia de Dios como fundamento de las circunstancias. ¿En qué confío yo? Ya vimos la actitud con el ejemplo de Job. Pero ¿en qué confío yo? ¿En que yo soy muy carga? ¿En que yo pues he sido saludable más o menos toda la vida y que de esta salgo? ¿En que yo puedo salir de esta en otro momento? ¿En que yo me puedo vengar? ¿Cómo salgo yo de la situación? Ya vimos la actitud correcta. Y vamos a ver también pasajes muy conocidos. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. Eso es conocidísimo. Conocidísimo y muchas veces seguramente lo hemos citado de memoria. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vean qué interesante. Cuando Pablo estaba enfermo, porque el contexto es que Pablo, además de que Dios le dio muchas bendiciones, muchas, podríamos llamar privilegios, el privilegio de ir al tercer cielo y verlo con sus propios ojos. Y lo impactó tanto que él mismo dice, no se puede describir lo que yo vi. Aquí lo dice, léalo ahí arribita. Él no puede describir con palabras humanas lo que él vio ahí. Y seguro eso a él lo infló un poquito. ¿Verdad? Qué carga. Yo estuve en el paraíso, vi cosas que ni siquiera puedo describir. Entonces Dios le dijo, ¿sabe qué? Tranquilo. Y Dios le envió algo. Hay muchas opiniones respecto a qué era esta enfermedad que él padecía. Pero Pablo 3 veces le dijo al Señor que lo sanara. Dicho sea de paso, a veces algunas enfermedades, aunque oremos al Señor, no es la voluntad de Dios que sean sanadas. Tal vez algunas enfermedades lo que procuran es mantener nuestro ego un poquito bajo. Y digo tal vez porque yo no soy Dios para juzgar a nadie. En el caso de Pablo era eso, porque la Biblia lo explica. Era necesario bajarle un poquito el ímpetu a Pablo, porque Pablo se estaba creciendo mucho. Entonces, Pablo ora 3 veces y Dios le dice, no, Señor. Y aquí está escrito, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Vean qué interesante. Señor, quíteme esto. Y Dios le dice, ¿sabe qué? No. A Moisés le dijo algo parecido. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y esta es otra cosa que tenemos que comprender. El poder de Dios se va a perfeccionar, se va a completar en su vida y en la mía cuando somos débiles.
cuando estamos en debilidad. Ahí es donde el poder de Dios efectivamente actúa en nuestras vidas y nos sostiene. Igual que Job, ahí es donde podemos decir, bendito sea el nombre de Jehová. Ahí es donde bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Se hace una realidad también ese canto. En esos momentos, en cuando nosotros reconocemos que en nuestra debilidad, el poder de Dios se va perfeccionando. ¿Por qué? Porque ya no podemos nosotros. Estamos desarmados. No podemos. ¿A quién acudimos? Al Señor. Hay un salmo que dice David, desde el fondo de la desesperación clamé a ti. Imagínense cómo se sentía David. Es en ese momento donde Dios trata en nuestra vida directamente. Las enseñanzas del Arties, honestamente yo quisiera que más personas participaran, aunque no fueran todas. ¿Cuántos nos han hablado de cómo en las calamidades Dios ejecuta su plan? Y si vemos la historia de Israel, cuando Israel ha estado bajo espiritual es cuando Dios actúa y lo levanta. Y así en nuestras vidas también. Cuando somos débiles es cuando somos fuertes. Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y vean lo que dice Pablo. Y ojalá nosotros llegáramos a poder hablar con toda honestidad y sinceridad con estas palabras. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vean qué maneras. Qué maneras en que Pablo expresa que él quisiera más bien satisfacerse, gloriarse en las cosas débiles de él. ¿Para qué? Para que se evidencie el poder de Cristo. Que no sea él, sino que sea Cristo en mi vida. Eso es lo que deseaba Pablo en ese momento. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, el mismo apóstol Pablo dice lo siguiente: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y nosotros también tenemos que comprender eso, que por la gracia de Dios somos lo que somos. Tal vez no somos lo que quisiéramos ser, hablando humanamente. Tal vez quisiéramos ser otra cosa, tal vez quisiéramos tener, no sé, mucho reconocimiento, mucha fama. Tal vez quisiéramos, voy a hablar por mí, no haber cometido ciertos errores y tener una vida un poco diferente. Pero Pablo nos dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Así es que lo que usted es hoy, lo que yo soy hoy, ¿saben qué? Es la gracia de Dios en sus vidas. Es la gracia de Dios en mi vida. Los que estamos hoy aquí, que bendito Dios, me gozo en verlos a todos y a cada uno de ustedes. Es la gracia de Dios en nuestras vidas. Es una evidencia de ese regalo inmerecido que decía Marvin ahora, de Dios en su vida. Que Dios le permita venir al culto, alabar al Señor, oír la palabra de Dios, ser edificado y poder llegar a ciertas conclusiones en su vida con el mensaje de la palabra. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y piense esto. Piense siempre esto. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y no somos poca cosa, somos hijos de Dios, ¿cierto? No, Juan 1:12, lo leímos ahora. Tenemos ciudadanía en el cielo, Filipenses 3:20. Estamos registrados en el libro de la vida. ¿Qué más queremos? Y cuando cambiamos nuestra manera de pensar y vemos las cosas así como Dios las ve, es cuando podemos actuar como Job y decir, bendito sea el nombre del Señor. Y podemos adorar a Dios, porque yo sé cuál es el destino final mío. El destino final mío es en la presencia del Señor. Y por lo tanto todo lo que ocurre ahora es pasajero. Es apenas temporal. Y tal vez usted esté pensando, pero mire, hermano, es que usted no se imagina las que yo paso. No, no me las imagino, no las conozco. Y algunas de ustedes pueden ser muy duras. Situaciones muy difíciles.
Una señora me llamó no hace mucho de que su compañero la amenazó con un cuchillo para matarla. Ustedes saben que es bueno. ¿Se imagina lo que es escuchar eso? Qué duro. ¿Qué le dice usted a esa señora? Y una ¿Eh? Miren, ahora con esto del tema de las armas en Estados Unidos y que hubo una matazón de niños en una escuela, y la gente se rasga las vestiduras y dice que no vendan más armas. No, el problema no son las armas. Una arma tirada en el piso sola no hace nada. El problema es quien toma el arma y qué va a hacer con ella. El policía necesita el arma. Bueno, hoy lo leímos. Los magistrados, las autoridades son para defendernos. Ellos necesitan el arma. En las manos adecuadas está bien, como todo lo que Dios ha hecho. En las manos adecuadas y con la actitud correcta está bien. El problema es la persona y su estado espiritual, lo que provoca el daño. No es un arma. Hemos visto terroristas atropellar a personas con un camión. No necesito un arma. El problema es el estado espiritual de las personas. Derrotado, separado de Dios, Romanos 3:23, por causa del pecado original. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y dígalo así, usted también, piénselo así. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. 1 Corintios 15:10. Ustedes, indistintamente, y yo, indistintamente de lo que nos ocurra, nos pasemos las vicisitudes de esta vida, somos lo que somos por la gracia de Dios y tenemos la seguridad de una vida eterna en Cristo. Y hoy se ha visto eso suficiente en la escuela dominicana. ¿Y saben qué más? Voy a ver si acelero el paso. Salmo 23. ¿Cuántas veces hemos leído el Salmo 23? ¿Cuántas veces en algunas casas, perdón, ya se me caen los papelitos. En algunas casas vemos la Biblia abierta en el Salmo 23, pero tal vez ni lo leen. Hace poco fui a un lugar ahí, bueno, no voy a decir el nombre para no quemarlos. No son nadie de la iglesia, pero tiene la Biblia abierta. Entonces yo pedí permiso y puedo tomar la Biblia y verla. Y donde la toco, llena de polvo. O sea, se ve que hace meses que nadie le da vuelta a la página de donde estaba. ¿Y de qué sirve la Biblia abierta si no la lees? ¿De qué sirve la Biblia puesta ahí hasta con una candelita? Si no la lees y la palabra de Dios no llega a formar parte de tu vida. Si la palabra de Dios no te resuelve las grandes inquietudes de tu corazón y de tu alma. Y el Salmo 23 muchas veces ha estado abierto. La Biblia ha estado abierta en el Salmo 23 y mucha gente incluso lo recita de memoria. Pero en cuántas personas el Salmo 23 es una verdad. ¿En cuántos? Y voy a leer del 1 al 4, nada más. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Hasta aquí, muy bonito. Vean lo que dice el 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Saben qué? Esto es una expresión de la soberanía de Dios. Jehová mi pastor, nada me faltará. Dios siempre va a estar conmigo. Si Dios siempre va a estar con usted, Emmanuel, vuelvo al mismo. Dios con nosotros. Dios siempre va a estar con usted. Nada le va a faltar. En lugares de delicados pastos le hará descansar. Ahora me decía Beatriz en la mañana, qué ganas quisiera, pero nada que cuente estas cosas. Qué ganas quisiera de un día poder levantarme bien tarde. Quedarme descansando hasta tarde. Y claro, nunca, ¿verdad? Y yo le digo, bueno, trate mañana.
Pero imagínense lo que dice el Señor, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Qué bonito sería ir a aquel potrero que fuimos una vez donde doña Diana, ¿se acuerdan? Que había vacas y que, ¿usted se acuerda? Usted no fue esa vez. Un día una señora que tiene una lechería nos invitó y fuimos y ahí nos tiramos todos así en el zacate, ahí rico. Estudiamos la palabra, compartimos alimentos, hablamos de la Biblia, pero también descansamos en lugares de delicados pastos. Imagínense, eso es lo que Dios tiene para usted y para mí. Y dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Qué lindo, yo no sé si nuestra imaginación puede volar lo suficiente como para pensar en un lugar de un potrero verde ahí con árboles, sombras y un río que tiene agua limpia y que va corriendo. Qué rico, ¿verdad? Sería eso. Qué rico tener esa, y descansar y no estar pensando en nada, ni preocupaciones, ni tener que ir al negocio, ahí a la carrera, ahí a preparar los alimentos, o ir allá a su negocio, o don Luis ahí a atender sus cosas, o cada uno de ustedes, y decir, bueno, puedo descansar aquí, lo que dice Beatriz, descansar. Y Jehová es mi pastor, Jehová es su pastor. Ahí está. Y yo les digo, presten atención al 4, porque hasta el 3, riquísimo. Pero el 4, ¿qué nos dice? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Sabe qué? ¿Por qué escribió David esto? Aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Por qué David anduvo en valle de sombra de muerte? Él lo vivió. Es como dice Pablo en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Pero por qué lo dice Pablo? Porque él las vio feas. Lean Filipenses, las situaciones que vivió Pablo. Azotado, naufragó, pasó hambres. Y al final él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la verdadera actitud que nosotros tenemos que tener. Lo que dice David aquí, aunque ande en valle de sombra de muerte. Y yo, será que mi imaginación es muy grande o qué sé yo, pero yo me imagino algo así como montaña aquí, algo muy oscuro, ¿verdad? Tinieblas y soledad, y eso ahí que uno se siente escalofríos en la espalda y todo eso, y uno caminando por ahí, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno. No es simplemente que no temeré, por eso siempre digo, qué lindo la precisión de la Biblia. Si la Biblia hubiera escrito, no temeré, bueno, sí, pero dice, no temeré mal alguno. No temeré ningún mal. Ahora, ¿por qué? ¿Porque yo soy muy valiente? No. Y aquí está la razón. Porque tú estarás conmigo. Vean qué interesante. Aún en esos momentos tan difíciles, en esos momentos de desesperación, ¿sabe qué? Dios está a su lado. Ahí está. Lo dice David, lo dice Pablo. Dios está ahí, ¿sí, hermano? ¿Qué dices tú? Empiecen con el 1 como para aplacar nuestra falta de fe. Jehová es mi pastor. Y nada me faltará. Así es. Nosotros eso viviéramos nosotros. Sí. Y algo de más Sí, de hecho, digamos, la expresión básica es esa, Jehová es mi pastor, nada me va a faltar, punto. El Salmo 23 podría ser un solo versículo. Pero más abajo empieza a detallarnos. Y aún cuando andemos en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Vea qué interesante. Por eso es que Job pudo adorar. Por eso es que Job pudo decir, bendito sea el nombre de Jehová. Por eso es que Job pudo decir, recibiremos los bienes y los males no. Todo está en las manos del Señor. Job comprendía que Jehová es su pastor, como dice don Luis. Vean qué interesante. Y vean qué importante para nosotros. Porque la vida es difícil. Y si no, levante aquí la mano el que diga que la vida es fácil.
a ver quién levanta la mano. ¿Y cómo vamos a vivir nuestra vida si no es de la mano del Señor? Si no es una realidad esto de que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso es lo que dice la Biblia. Tú estarás conmigo. El Señor está con nosotros. Emmanuel. Aunque andemos en valle de sombra de muerte. Aunque el mundo se caiga a pedazos. Además, hay un salmo que habla de algo de eso. Entonces ya tenemos la actitud correcta, Job, el cuidado de la gracia de Dios, nos lo dijo el apóstol Pablo y nos lo dice el Salmo 23. Y les pregunto ahora, ¿y cuál es nuestra esperanza? O sea, ya sabemos lo que hizo Job, ya sabemos lo que dijo Pablo, pero ¿y yo? ¿Usted? ¿Nosotros qué? ¿Ok? Mateo 11, 28. Y vieran que cada vez que yo leo, Beatriz se va a acordar, cada vez que yo leo esto, 11, 28 al 30, me acuerdo de una muchacha que conocimos en, ¿cómo se llama ahí? Vista Hermosa, que se aprendió esta porción de la Escritura. Y yo no sé, siempre la asocio con ella, con Cristel. Dice el Señor Jesucristo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabe qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo primero, escuchar el llamado del Señor. Escuchar, el Señor dice, vengan a mí. No lleve usted la carga solo o sola. No trate de enfrentar el mundo sola o solo. Vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados. Y díganme si no, alguno de ustedes alguna vez no se ha sentido, o al contrario, más bien se ha sentido cargados. Ya sabe uno que hasta le duelen los hombros a uno, y no es porque hizo ejercicios, sino porque las cosas pesan emocionalmente tanto que uno se siente cargado, literalmente. Uno no sabe para dónde coger, se siente agotado, fundido. Y no porque haya hecho ningún ejercicio físico, sino que las tribulaciones, los problemas se te vienen encima y vos los tenés así apretados, te aprieta el cuerpo y vos no decís, pero ¿qué me pasa? Y como dice Beatriz, estás con COVID, me dice a mí. Con COVID. ¿Será que tenés COVID? ¿O será el peso de las situaciones lo que te agobian? Estoy seguro que el 95% de las veces es porque el peso de las cosas te agobian y me agobian. Y es cuando tenemos que oír la voz del Señor que dice, venid a mí. ¿Quiénes? Todos. ¿Los que qué? Los que están trabajados y cargados. ¿Y qué dice? Y yo os haré descansar. E inmediatamente pone la figura del yugo. ¿Qué es un yugo? Donde dos animales, bueyes, ¿verdad? Los une el yugo. Y entonces la carga que llevaba uno ya la llevan dos. Ya la carga no la llevo solo. La carga que la comparto con Cristo. Y yo sé que Él es mi Salvador. Él es Jehová mi pastor. Él es el pastor de las ovejas, dice en Juan capítulo 10. El gran pastor, la puerta de las ovejas. El gran yo soy. Y qué bonito cuando uno puede responder a la palabra de Dios y decir, sí, Señor, te entrego esta carga porque no puedo. Como dijo Pablo, prefiero gloriarme en debilidades, porque el poder de Dios se perfecciona en esa mi debilidad. Ven lo que es la Biblia aplicada. O sea, Pablo tal vez escuchó esto de propios oídos del Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Tal vez Pablo lo escuchó y yo a veces trato de imaginarme cómo sería la vida de Pablo antes de haber conocido al Señor Jesucristo. Pablo
tiene que haber oído de viva voz al Señor Jesucristo. Él no creía, pero con toda seguridad lo escuchó. Y algunas cosas después él se acordó y dijo, mira, sí, esto era así. Y nosotros que nos dejamos las cargas, nosotros que no acudimos al Señor y no hacemos como Job, postrarnos y adorar, Señor, bendito sea tu nombre. Aunque no entiendo lo que está pasando y me llega a mi corazón y me duele profundamente, aún así, bendito sea tu nombre, Señor. Y te entrego mi carga. Te la entrego, te la doy. Haz lo que tienes que hacer. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y ahí sigo. Porque el Señor es el que me sostiene, no yo. Amén. Salmo 77. Vamos a ver. 75, 70. Vean cómo lo dice este salmo. Versículos 1 y 2. Con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Buscar a Dios en tiempos difíciles. ¿Y cuántas veces en tiempos difíciles más bien le oímos a Dios? ¿Cuántas personas han pasado por la iglesia? Marvin lo menciona con mucha regularidad. Han venido a la iglesia y en los momentos difíciles se van, se huyen. Y no vamos a juzgarlo a ellos, pero es cuando más necesitamos de la palabra de Dios. Cuando estamos en las situaciones difíciles, cuando más necesitamos del Señor. Es cuando tenemos que entregarle las cargas. Es cuando tenemos que clamar. Y el Salmo dice, y Él va a escuchar. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y me desmayaba mi espíritu. Siempre nos va a pasar eso. ¿Sí? Pero ¿cuál es la actitud de nosotros? ¿Queremos dejarnos las broncas? O como dijo el proverbio, bendito Dios por ese proverbio de hoy, torcemos los caminos y después contra Dios nos irritamos, se irrita nuestro corazón. O venimos al Señor, clamamos a Él para que nos escuche. Vean qué interesante. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando estemos en dificultad, cuando estemos en situaciones como Job, postrémonos y adoremos al Señor, bendito sea el nombre del Señor, adoremos a Él, clamemos a Él y entreguemos nuestras cargas al Señor, pero no nos la dejemos nosotros. Aunque ande en sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y eso debe ser algo que uno debería tener grabado aquí en la cabeza y aquí en el corazón. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Y ya casi terminamos. Hebreos capítulo 12. Estos son versículos que yo cito con cierta frecuencia. Se ve que pues han impactado en mi vida. Hebreos 12, 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa debe ser nuestra permanente actitud. Puesto los ojos en Jesús. Y si ven el contexto, viene de estar hablando el capítulo 11 de aquellas personas que tuvieron una gran fe, como Moisés, como Abraham, como Sara, como muchos otros, como José. Y en el 12 empieza y dice, por tanto, o sea que puesto que todas estas personas que habla el capítulo 11, hicieron tan grandes cosas y tuvieron tantos padecimientos, dice, nosotros tenemos que tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Como dijo Marvin ahora, ¿cómo se llama? De esos de caballo carretón.
que nada nos desvíe de poner los ojos en Jesús. Mucha gente, o algunas personas, cuando están en problemas, lo primero que hacen, o en vez de hacer lo que estamos conversando hoy, se alejan de la iglesia, se alejan del estudio de la palabra de Dios, van a buscar consejos en personas que no son creyentes, se enconchan, se distancian, buscan al psicólogo, y la Biblia nos dice, ¿sabe qué? Ponga sus ojos en Jesús. O sea, todo lo contrario que le enseñe el mundo, psicólogos, distancias, ahí no le conviene, que mire que eso lo pasa usted sola, que usted es un valiente, que usted es un guerrero, que usted es una guerrera, que usted puede superar eso. No, un momentito. Si estoy aquí precisamente por eso, por creerme que yo soy muy carga, lo que dice el proverbio. ¿Verdad? Que torcemos nuestros caminos y después nos irritamos contra el Señor. No, lo que necesito es que el Señor me ayude, lo que dice el Salmo. Lo que necesito es que el poder de Dios se perfeccione en mi debilidad. Que Dios me muestre qué es lo que Él desea de esta situación y que yo pueda dar gloria a Dios después de que lo supere. 1 Corintios 10:13. Nada dura para siempre. Y esto yo lo estaba hablando con una persona ahí que viene con una depresión ahí seria desde hace tiempo. Por una preocupación que desde mi punto de vista no es necesaria. Para esa persona pesa mucho esa preocupación. Pero no hay confianza en lo que Dios hace o lo que Dios puede hacer. No le entregamos, como dice Mateo, nuestras cargas al Señor. Nos las dejamos nosotros y nos encontramos y nos las vamos dejando y nos las vamos dejando y después se vuelve un peso tan grande que es imposible que nos levantemos, o casi imposible. Pero cuando venimos al Señor comprendemos que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Cuando yo sé que yo puedo clamar al Señor y Él me va a responder, cuando yo sé que yo puedo entregar mis cargas a Jesucristo, cuando yo sé que yo puedo adorar al Señor aún en medio de la dificultad y que Dios va a hacer una gran obra, es cuando yo puedo tomar las cosas conforme a la palabra de Dios y decir bendito y alabado sea el Señor. Nosotros también tenemos que afianzarnos de que Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Salmo 138:8. Pero además debemos afianzarnos de que todo nos ayuda para bien. Romanos 8:28. Otro versículo muy citado, que mucha gente se lo sabe de memoria mejor que yo. Y dice la palabra del Señor. Perdón, Romanos 8:18, primero. 8:18, este se cita poco. Este casi no se menciona. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto, oigan esto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vean lo que hablaba Marvin ahora, por eso es que Dios no hace casualidades. Ciudadanos del cielo, hijos de Dios, escritos en el libro de la vida. Y Pablo tenía eso presentísimo. Y él dice, tengo por cierto, ¿que qué? Que las aflicciones, ¿quién no tiene aflicciones? Dígame, ¿quién no tiene aflicciones? Todos tenemos aflicciones, cosas que nos hieren, nos llegan al alma. Temporadas de vacas flacas. Y Pablo dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿qué dice? No son comparables. ¿Con qué? Con la gloria venidera que ¿qué? Que nosotros ha de manifestar. Cuando nosotros pasemos de esta vida a la presencia de Dios y veamos
Eso que Pablo vio, que no podía describir con palabras, bueno, yo no sé, porque no sé. Yo no sé si nos vamos a acordar de todas las aflicciones que tuvimos aquí, no lo sé, ¿verdad? No lo sé. Pero eso sí, lo que vamos a ver, se nos va a olvidar todo lo anterior. Porque Pablo lo dice. Tengo por cierto, vea qué interesante, vuelvo a la precisión de la palabra de Dios, tengo por cierto. O sea, para Pablo era una verdad absoluta, que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con lo que yo voy a vivir en un futuro. Tenía la seguridad, muchas veces. Él tenía una absoluta seguridad. Mientras tanto, ¿qué hacía? Dependía del poder de Dios. Mientras tanto, ¿cómo lo superaba? Bueno, el poder de Dios, ¿sabe qué? Se perfecciona en mi debilidad. Y esto que estoy viviendo hoy ni se compara con lo que yo voy a vivir en el futuro. Esa es la actitud correcta. Esa es la forma de pensar correcta, de pensar, mire, sí, esto es difícil. Y no estoy diciendo, ni quiero que seamos irresponsables con nuestras cosas. O sea, no es que tenemos, bueno, me voy a hacer el loco. No, no es que me voy a hacer el loco. Las cosas se enfrentan y se llevan adelante. Pero mientras tanto, mi confianza está en el Señor. Mientras tanto, mi fortaleza está en el Señor. Mientras tanto, aunque ande en valle de sombra, el Señor está conmigo. De sombra de muerte, el Señor está conmigo. Mientras tanto, yo voy de la mano del Señor. Mientras tanto, yo sé que yo llevo un yugo, pero a veces se ha interpretado como un yugo de carga. No, es un yugo más bien de que el Señor está llevando la carga conmigo. Él la lleva conmigo. Venid a mí, dice Él, todos los trabajados, y yo os haré descansar. Ligera es mi carga, dice. Y nosotros queremos seguir haciendo las cosas de nuestra manera. Y Romanos 8:28, ese es el que les digo, que mucha gente cita, y que tiene que ser algo más que algo de memoria. Romanos 8:28 dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, etcétera. Sigue ahí. Y muchos decimos eso. Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Les pregunto, ¿lo creemos? ¿Realmente lo creemos? Cuando estamos en ese valle de sombra de muerte, cuando vamos atravesando eso, cuando estamos en problemas, cuando las cosas se ven horribles, y alguien viene y dice, es que Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan bien a aquellos que lo aman. ¿Lo creemos? Pero ya, no me venga con eso. Si estuvieras en mis zapatos no me decís eso. ¿Ah? Pero tiene que ser una realidad en la vida. Así como Hebreos 12:2 dice que tenemos que poner nuestra mirada en Cristo, así también tenemos que tener la seguridad de que las cosas ayudan a bien. Y ¿saben qué? Job lo sabía. Job sabía esto. Por eso es que él se postró y adoró. Por eso es que él dijo, no le atribuye ninguna mala intención al Señor. Por eso es que él pudo decir, bendito sea el nombre de Jehová. Porque él sabía, y el libro de Job lo demuestra al final, que todas las cosas iban a ayudar a bien. Pasó un tiempo feo, humanamente hablando, pero fue un tiempo de enseñanza, no solo para él, sino para sus amiguitos que llegaron a consolarlo. Y uno lo ve como más bien al final es Job quien ora por ellos. Más bien lo que yo pienso es que la lección era para ellos, no para Job. Pero bueno, eso no es el tema de hoy. Pero vean qué interesante cómo vemos que personas realmente se mantuvieron firmes. Y termino con eso que dice Marvin, Filipenses, carta a los Filipenses. Ya estas sí son las últimas citas. Capítulo 4. Dice 6 y 7 y después leemos otro. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
¿saben qué? ¿Qué es lo que nos dice esta porción de la Biblia? No se afane, no se estrese, no se preocupe más de un tanto. Cuando esté en esas condiciones, en esas situaciones, dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Lo que dice el Salmo, lo que dijo Pablo, lo que dice Job, está aquí concentrado. Pero también agrega algo, con acción de gracias. No con acción de queja, no quejándome. Ya Lamentaciones nos dijo muy claramente, se quiere quejar, quéjese de su pecado, no se queje de las circunstancias. Con acción de gracias. Señor, no entiendo. Estoy mal, me siento horrible, estoy agobiado. Pero te doy gracias, Señor, porque todo está bajo tu soberanía. Todo. Aún esto que yo no entiendo. Y yo sé por 1 Corintios 10:13 que hay una puerta por la cual yo voy a salir. Yo sé por lo que hemos visto hoy que tú me llamas para que yo entregue mi carga. Yo sé que tu poder se va a perfeccionar en mi debilidad. Yo sé que puedo adorar en medio de toda esta situación. Yo sé que puedo alabar tu nombre aún en medio de esta situación. No porque yo lo sepa, porque la Biblia me lo enseña. No porque sea una ocurrencia mía, sino porque la Biblia me enseña a depender del Señor. Y ahí mismo, Filipenses 4, en el versículo 13, es donde ahí sí se cumple esa expresión. Todo lo puedo en Cristo, ¿que qué? Que me fortalece. Él a mí. Él me fortalece a mí. Ahora, todo lo puedo, pero primero he pasado por presentar delante del Señor todas mis cosas. He pasado primero para estar seguro de que aún en el valle de sombra de muerte Él va a estar conmigo. Que el poder de Dios se va a perfeccionar en mi debilidad. Que la paz de Dios va a estar en mí, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ahí es donde yo puedo decir, cuando ya pasé, que es lo que está viendo Pablo aquí, cuando ya yo pasé y veo para atrás, y veo las circunstancias, y veo el pasado, y me veo hoy, estudiando la palabra de Dios, me veo hoy estudiando la Biblia, hablando del Evangelio de Cristo, y ahora sí yo puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque no soy yo, no fui yo, olvídese. Es Cristo en mí, dice el apóstol. La esperanza de gloria. Es Él en mi vida. Es Él en su vida el que actúa. No somos nosotros. Nosotros no tenemos absolutamente ninguna posibilidad de superar las situaciones que a veces debemos enfrentar. Si no es por el poder de Dios en nosotros. Por el consuelo que el Señor nos puede dar. Hermanos, realmente es el deseo mío, pero sobre todo el deseo de Dios. Bueno, que feo lo dije, ¿verdad? Como si Dios... O sea, el deseo de Dios es el deseo de Dios, y por supuesto el deseo mío, de que todos podamos confiar en el Señor cada día más. Que las circunstancias, la soberanía de Dios, y las circunstancias son peldaños, son escaleras que nos ayudan a ir creciendo en el conocimiento de Dios. Que las circunstancias para un hijo de Dios, y lo digo así, porque esto aplica solo para aquellos de Juan 1:12, de Juan 5:24. Las circunstancias van a ser favorables en aquellas personas que han depositado su fe en Cristo. Para aquellas personas que podemos leer el Salmo 23 o 1 Corintios 12 y decir, mira, eso aplica a mí. Realmente Jehová es mi pastor. Que podemos leer Job capítulo 1 y decir, sí, yo también voy a postrarme, voy a caer de rodillas. Ahí en mi habitación, ahí en mi cuarto, en el baño, en la ducha, en no sé dónde,
Y voy a decir, Señor, te alabo y te bendigo por esto que está pasando. Yo no lo entiendo, pero sé que tú estás bajo control. Y te entrego mi carga. Te la dejo a ti y haz tu obra en mi vida. Y me rindo. Y se los voy a decir así. De estas cosas vos no sabes. Y un día yo tuve que decirle al Señor, dame un abrazo, porque ya no aguanto. Así le dije, y así me salió. No es bíblico, no está escrito en ningún lado, creo yo. Pero así le dije, Señor, dame un abrazo. ¿Cuántos de nosotros necesitamos un abrazo de Cristo? ¿Cuántos de nosotros, por nuestro orgullo, nuestra soberbia, por no conocer del Señor, no le pedimos al Señor, Señor, dame un abrazo? Lo necesito hoy. Dame ánimo. Que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Amén. Marvin, quisiera orar usted, por favor. Señor, gracias a usted por este mensaje dado. Usted le puso al pastor su corazón. También, gracias porque muchas veces necesitamos que nos hable usted así, que nos toque no los sentimientos, sino el corazón para agradarle más a usted. Gracias, Señor, porque hoy ha movido esos cimientos que han estado duros, como cuando Pablo estuvo en la cárcel, ¿verdad? Que se movieron esos cimientos y que se ocurrieron milagros. Hoy estás haciendo los milagros, Señor, quizás en los de la iglesia, pero también en la gente de afuera, en las redes sociales. Para bendice a cada uno de nosotros, y hoy tenemos la necesidad de hablar con usted, Señor. Muchas veces nos hace mucha falta. A veces se nos atraganta la voz, a veces se nos agobia el corazón y se nos agobia la mente, porque vemos mal los resultados de la vida. Vemos la economía que no está bien en nosotros, vemos que tenemos pagos, que tenemos que hacer esto, y vemos hasta nuestros vecinos que quizás están mejor y los criticamos, que ellos son más pecadores que nosotros. No. Eso ya tiene que irse apartando. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice tu palabra, Señor. El creer me amplía el corazón, me aliviana el corazón y también me reduce ese estrés tan grande. Por eso, Señor, hoy le pedimos a usted que nos siga trayendo paz a nuestra alma, como lo decía el Padre. Usted es el que nos sustenta de todo lo del alma y también nos justifica en su palabra. Para esta semana, Señor, nos vamos nosotros y que la palabra que hoy se habló es calada en nuestro corazón, pero especialmente que le hablemos a alguien que está muy necesitada. Quizás como lo hemos estado nosotros, pero ya hemos venido botando todas estas amarguras de raíces que nos están matando. Y como Pablo lo decía, él se creía suficiente, él se creía que él era superpotente, y pues, pero él lo que sabía era religión y no sabía que era la relación con Cristo. Nosotros también, a veces lo hemos quitado a usted, Señor, por seguir la religión, pero hoy usted nos habla. Gracias, Padre, y todo esto lo dejamos en Jesús el Cristo. Amén. 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 Muy bien.